Bien, continuamos entonces con razones afines. Ok. Dice, un ejemplo adicional, dice, al mediodía el barco A está a 150 kilómetros al oeste del barco B. El barco A navega a 35 millas por hora hacia el este y el barco B a 25 millas hacia el norte. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre los barcos a las 4 p.m.? Recuerden que una de las sugerencias que hacían para resolver este tipo de problemas es tratando de construir un diagrama, ¿verdad? Entonces dice que el barco A está por aquí, está a 150 kilómetros al oeste del barco B. El barco B está por aquí. Ok. El barco A navega hacia el este, es decir, el barco A se dirige en esta dirección a una velocidad de 35 millas por hora. Y el barco B navega hacia el norte a una velocidad de 25 millas por hora. ¿Ok? En esta dirección. La pregunta es, ¿con qué rapidez la distancia cambia entre los barcos a las 4 p.m.? O sea, en cualquier instante, antes de las 4 de la tarde, pues el barco A estará en esta posición y el barco B estará en esta otra posición. Ok, entonces pues le vamos a llamar a X la distancia recorrida por el barco A, Y la distancia recorrida por el barco B, ok, y Z la distancia entre los barcos. Y la distancia que falta por recorrer al barco A hasta llegar al punto inicial del barco B es 150 menos X. Así. Pues entonces observen ustedes, acabamos de construir una figura geométrica conocida, ¿verdad? Habíamos dicho de que X es la distancia recorrida por el barco A. Y es la distancia recorrida por el barco B. Y Z es la distancia entre los barcos. Así. Entonces observen de que se está formando una figura geométrica, ¿verdad? Conocida por ustedes y es lo que se conoce como un triángulo rectángulo. ¿Qué información es dada? Pues busquemos la información dada. Tenemos que de X sobre dt es igual a 35 millas por hora. De Y sobre dt es igual a 25 millas por hora. Nosotros queremos hallar, ¿verdad? Hallar dz sobre dt a las 4 p.m. A las 4 p.m., en otras palabras, cuando t es igual a 4 horas. Así. Porque el barco empieza a moverse al mediodía. Entonces, pues, por el teorema de Pitágoras, tenemos que 150 menos x elevado al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que tenemos que derivar en forma implícita. Y al derivar en forma implícita tenemos negativo 2 por 150 menos x por dx sobre dz, dt, más 2y por dy respecto de t igual a 2z por dz respecto de t. ¿Ok? Entonces, pues, este 2 lo puedo cancelar. Y nosotros conocemos de x sobre dt, conocemos de y sobre dt. Queremos hallar de z, esto es lo que queremos hallar. Ok. Entonces, pues, y esto ocurre cuando t es igual a 4.
Y cuando t es igual a 4, pues si se mueve a una velocidad de 35 millas por hora, x es 4 por 35, es 140 kilómetros. Y es 100 kilómetros. Y z lo podemos determinar de aquí, de Pitágoras, ¿verdad? Porque z va a ser igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 100 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada. Perdóname, aquí es 10 al cuadrado, porque cuando cuando el t es 4, aquí es 140, por lo tanto aquí es 10. Y esto es la raíz cuadrada de 10.100. Así. Pues ahora pues ya tenemos todos los elementos para poder hacer la sustitución. Conozco x, conozco y y conozco z. Sustituyendo entonces, nos va a quedar negativo 10 de x sobre dt es 35, más y que es 100 por 25, igual a la raíz cuadrada de 10.100 por dz sobre dt. ¿Ok? Finalmente, pues entonces lo que nos queda es simplemente despejar para dz sobre dt, y dz sobre dt va a ser igual a, son 2.500 menos 350, son 2.150 dividido por la raíz cuadrada de 10.100. ¿Cuáles son las unidades? Obviamente kilómetros por hora. Esa es entonces a la velocidad con la que se alejan. Pues ahí tiene otro ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos resolver problemas de razones afines. Vayamos a otro ejemplo más. ¿Ok? Otro ejemplo. Dice, el diamante del parque de pelota tiene la forma de un cuadrado con 90 pies de lado. El bateador le da la bola y corre a primera base con una velocidad de 24 pies por segundo. Entonces, antes de contestar las preguntas, pues vamos a ver. En primer lugar, el bateador va hacia primera base y la pregunta es, ¿a qué razón su distancia de la segunda base disminuye? Ok, entonces, pues vamos a suponer que para la parte A, X es la distancia recorrida. Si X es la distancia recorrida, entonces de X sobre dt es igual a 24 pies por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues nada, hay que formar una figurita, ¿verdad? Aquí entonces, en este momento, va en esta dirección, esta es la distancia recorrida. Lo que nos falta por recorrer es esta distancia que es 90 menos x. Entonces queremos saber cómo va disminuyendo la distancia del corredor con respecto a la segunda base aquí. Y pues, ¿qué formamos? Formamos un triángulo rectángulo donde vamos a suponer que z es la distancia del corredor a segunda base. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esto va a ser z, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero antes de eso lo que queremos es hallar, ¿verdad? Hallar dz sobre dt. Cuando está en la mitad de su camino hacia primera base, es decir, cuando x es igual a 45 pies. ¿Ok? Eso es lo que queremos hallar. Por lo tanto, entonces, pues formamos otro triángulo por el teorema de Pitágoras. Tenemos que z al cuadrado va a ser igual a 90 al cuadrado más
90 menos x todo al cuadrado. Así. Y ahora pues derivamos en forma implícita. Derivando implícitamente, recuerde con respecto al tiempo, nos queda 2z por dz sobre dt. La derivada de 90 al cuadrado es 0. Menos 2x por 90 menos x por dx sobre dt. Muy bien. Vamos a ver qué conocemos. Conozco dx sobre dt. Conozco x. Quiero hallar esto y no conozco z. Cancelamos el 2. Pero para hallar z, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? En esta formulita que tenemos aquí, vamos a sustituir. Entonces nos va a quedar z al cuadrado igual a 90 al cuadrado. Y es cuando x es igual a 45. Por lo tanto, aquí es más 45 al cuadrado. Entonces, de aquí, haciendo la aritmética, pues z es 45 por la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? 45 por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué unidades? Pues pies. Eso es z. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los elementos necesarios y podemos sustituir. ¿Qué nos va a quedar entonces? Z es 45 por la raíz cuadrada de 5. Ok. Por dz sobre dt igual a menos 45 y de x sobre dt es 24. De aquí pues ya casi tenemos la respuesta. Cancelamos el 45 y dz sobre dt va a ser igual a negativo 24 sobre raíz cuadrada de 5 y estos son pies por segundo. Esa es la rapidez con la que se están acercando. Obviamente, usted se pregunta, ¿y por qué es negativo la razón de cambio de z? Porque la distancia entre el bateador y z se está disminuyendo. ¿Ok? De manera similar, para la parte B, pues la construcción es muy semejante. Vamos a pintarla de azul. Seguimos con X, que es la distancia que ha recorrido el bateador hasta en cualquier instante del tiempo. Y su distancia es esta, ¿verdad? Vamos a llamarle ahora Y a la distancia a tercera base. Y otra vez, ¿verdad? Formamos un triángulo rectángulo donde esto es 90. Y bueno, antes de eso, queremos hallar, otra vez, queremos hallar dy sobre dt cuando x es igual a 45. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿qué voy a tener? Voy a tener x al cuadrado más 90 al cuadrado igual a y al cuadrado. Entonces, diferenciando implícitamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2x por dx sobre dt. La derivada de 90 al cuadrado es 0, igual a 2 veces y por dy sobre dt. ¿Ok? Y aquí pues cancelamos el 2, ¿verdad? Y nuevamente me falta determinar y, pero yo puedo determinar y haciendo la sustitución aquí, porque como esto es 45 al cuadrado más 90 al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado. Similar al caso anterior, entonces y es igual a 45 por raíz cuadrada de 5. Haciendo las sustituciones correspondientes, pues sabemos que x es 45, de x sobre dt es 24, igual a y, que es 45 raíz cuadrada de 5 por dy sobre dt. Y de aquí lo que tenemos es de y sobre dt igual a 24 sobre raíz cuadrada de 5 pies por segundo. Observen, en este caso, pues uno espera que el cambio de la distancia del bateador respecto a tercera aumente, ¿verdad? Porque aquí estaba 90 pies, pero ahora está aumentando. Entonces aquí es positivo y en el caso anterior era negativo.